Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos al canal. En este video voy a explicar cómo trabajar con cursores explícitos y cursores implícitos en Oracle PL/SQL. Comenzamos. Tomando en cuenta la documentación oficial de Oracle, un cursor, nos dice acá la documentación, ya sea explícito o implícito, es utilizado para controlar los resultados provenientes de una sentencia select. Partamos por ahí. Se utilizan para procesar datos que vengan de una consulta. Bien, todo cursor debe ser declarado si es que fuese un cursor explícito. Ya vamos a hablar de los implícitos. Se declara, luego se abre el cursor, luego hay que ir recorriendo las filas y una vez que ya no queden más filas por recorrer, el cursor se cierra liberando sus recursos. Bien, de acuerdo a este diagrama podemos observar lo siguiente, que el cursor primero se debe declarar, luego el cursor debe abrirse y eso provoca que se posicione en la primera fila de esta consulta que se haya ejecutado. Y para recuperar las filas, ya sea una o varias o todas las filas, se utiliza la instrucción fetch. Esto va recuperando las filas. Ahora, si ya no quedan más filas por recorrer, podemos salir de este cursor, cerrarlo con la instrucción close, y esto estaría liberando los recursos. Ahora, en el caso de que todavía quedasen más filas por recorrer, fetch va a seguir funcionando hasta la última fila, o dicho de otra manera, hasta que no encuentre más filas para recorrer. Vamos a pasar a revisar un ejemplo práctico. Bien, considerando lo anterior, partamos por declarar nuestro cursor en la zona de declaración con la instrucción cursor. Luego debemos definir un nombre para el cursor, por ejemplo mi cursor. Como buena práctica se sugiere dejar un prefijo o anteponer algunas siglas, como por ejemplo CUR de cursor, o también solamente la C. Bien, pero va a funcionar igual de todas maneras si es que yo no defino el prefijo. Luego viene la instrucción is para que podamos acá definir nuestra sentencia select. Por ejemplo, voy a hacer una consulta a una tabla que se llama employees, que corresponde a un esquema que se llama HR. Esto simplemente es un esquema que contiene datos ficticios. Voy a mostrar desde acá, en esta consulta necesito recuperar, por ejemplo, el ID de empleado, que se llama Employee ID, y voy a traer el nombre de cada empleado con la columna first name. Bueno, esto, si yo solamente ejecuto esta porción de código, voy a recuperar todos estos datos, bien, los cuales son 107 filas, específicamente filas. A eso tenemos que enfocarnos cuando hablamos de cursores. Bien, obviamente nosotros también podemos añadir más cosas, por ejemplo ordenar. Supongamos que vamos a ordenar por ID de empleado, y eso generaría un ordenamiento de manera ascendente, o sea, de menor a mayor. Ejecuto esto y aquí tenemos los resultados de menor a mayor. Bueno, el tema es el siguiente: necesitamos recorrer todo este, se le llama también conjunto de resultados, o también active set o set activo, y hace referencia a lo mismo. Todo este conjunto de resultados, todas estas filas de la primera a la última. Entonces, para eso ya partimos con una parte que es la declaración. Ahora vamos a abrir el cursor con la instrucción open. Luego va el nombre del cursor aquí, primera parte. Luego, de acuerdo al diagrama que vimos también, tenemos que ubicarnos y recuperar cada una de las filas del cursor, cada una de las filas de la tabla
que el cursor va a procesar. Entonces diríamos fetch, luego el nombre del cursor. Esto nos posiciona en cada fila. Ahora, lo que yo recupere de las filas lo voy a transferir o lo voy a enviar hacia ciertas variables. Por ejemplo, si mi cursor recupera el ID y el nombre de un empleado, serían dos columnas. Entonces yo podría utilizar estas dos variables de acá para que reciban esos datos. Bien, por ejemplo, de acuerdo al orden, respetando el orden, sería el ID de empleado, employee ID, y luego la variable nombre estaría almacenando first name. Y eso es. Y ahora, para una vez que ya recuperamos, podemos cerrar el cursor. Bien, con la instrucción close y luego el nombre del cursor. Eso sería todo. Ejecuto esto para ver si funciona bien y si se fijan no tenemos ningún error. Para confirmar que logramos recuperar la primera fila de este conjunto de datos, resultados, bien, vamos a imprimir algo sencillo. Solamente voy a imprimir el contenido de estas dos variables. Entonces imprimo acá el ID de empleado y abajito voy a imprimir el nombre. Ahora revisamos nuevamente, ejecuto y tendríamos a la primera persona, que era Steven. Si revisamos esta tabla de acuerdo al ordenamiento que le aplicamos, esa sería la primera columna, la primera fila. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos más de una fila? ¿Qué pasa si tengo 3 filas o si necesito recorrer todas las filas que vengan en la consulta? Bueno, para eso lo que podemos hacer, de acuerdo a la documentación, es utilizar, por ejemplo, alguna estructura de control de iteración como los loops. Y necesitaríamos también algunos atributos, específicamente atributo row count o atributo not found. Row count hace mención o quiere decir o representa la cantidad de filas recorridas del cursor, y not found representa el suceso para cuando ya no quedan más filas por recorrer, cuando ya el cursor no encuentra más filas. Entonces, considerando esto, vamos a aplicar esto mismo en un nuevo código. Podríamos llevarnos esto de acá, este código, ya vimos que funcionaba, lo dejamos aquí, pero lo nuevo sería añadirle antes del fetch un loop, desde aquí hasta acá. Esto vamos a tabularlo y ya con esto tendríamos una estructura iterativa en donde estaríamos paseándonos por cada una de las filas. Ahora, para salir de este loop, porque si no esto puede terminar cayéndose por un desbordamiento de buffer, por ejemplo, vamos a decir lo siguiente: exit when, con esta cláusula de salida, sal cuando el cursor, supongamos, haya recorrido, como aparecía acá en la documentación, row count, podríamos ocupar este atributo, cuando haya recorrido, supongamos, 3 filas o más de 3 filas. Eso es lo que querría decir esta instrucción, esta cláusula de salida. Vamos a ejecutar esto. Y si se fijan, aquí tenemos la primera, tenemos la segunda y tenemos la tercera. O sea, cuando termina de recorrer la tercera fila, viene esta expresión, viene esta pregunta. Entonces, como ya va en la cuarta, porque ya imprimimos la tercera, recuerden que la tercera era next.
con el ID 102, el nombre es Lex. Esa es la tercera. Entonces cuando pregunta acá, row.com vale 4, así que tiene que salir. Por eso no se visualiza los datos de la cuarta persona. Ok, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos recorrer todas las filas? Para estos casos podríamos ocupar not found, cuando ya no encuentre más filas por recorrer. O sea, esto lo cambiamos por eso. Ejecutamos y tendríamos ahora todas las filas de la tabla employees. Estos se llaman cursores explícitos, ¿bien? Donde uno define de esta manera el cursor. Explícitamente escribo la palabra cursor, le doy un nombre, defino acá con esta cláusula toda esta consulta SQL. Bien, pero tenemos también los cursores implícitos. Bien, para eso vamos a necesitar una nueva hoja. Los cursores implícitos se definen de la siguiente manera. Primero, nosotros estábamos acostumbrados a definir el cursor así, explícitamente. Pero eso ya no es necesario para un cursor implícito. Bien, esto quiere decir que podríamos limitarnos solamente a escribir lo siguiente: for, luego tengo que definir una variable de registro para ir recibiendo cada registro o cada fila del cursor. Por ejemplo, voy a ponerle registro in, y luego en vez de entregarle, por ejemplo, información de este tipo que recorra del 1 al 10, voy a entregarle acá mismo la consulta. O sea, la misma select que utilizamos aquí, esta misma select se la voy a entregar acá. Si se fijan, no hemos declarado ningún cursor, solamente estamos entregando la select aquí. Bueno, para continuar con esta estructura de control, voy a cerrar el loop aquí y luego voy a imprimir los datos por acá. De hecho, podríamos ocupar estos mismos que estaban aquí, pero en vez de tomar estas variables, la variable de registro que tengo acá la voy a utilizar. Y como esta es una variable, en el fondo es una variable de tipo record. Bien, si no queda claro el concepto de variable record, les invito a que revisen un video anterior que subí, en donde se especifica con más detalle cómo se crean las variables record. Y bueno, registro, como es record, me permite a mí obtener, por ejemplo, el employee ID, y esto mismo también lo puedo aplicar acá abajo para obtener el first name. Ahí está. Ejecuto y fíjense, estamos haciendo lo mismo que acá, pero de manera implícita. Acá no tengo una zona de declaración, no tiene un nombre el cursor como este de acá, no estamos abriendo el cursor, no estamos cerrando el cursor, no estamos haciendo la recuperación con fetch, ni definiendo una cláusula de salida. Todo se hace de manera implícita. Bien, entonces hay una diferencia importante en código. Bien, acá todo se hace sin que yo lo diga. Por lo tanto, hemos visto hasta el momento cómo trabajar con cursores explícitos. El primero solamente procesa una fila. El segundo es un cursor explícito que procesa múltiples filas, en este caso todas las filas de la tabla, ¿ya? O este conjunto de resultados hasta que no quede ninguna. Y acá estamos haciendo lo mismo, pero de manera implícita. Esto es un cursor implícito. Ok, hasta aquí entonces vamos a dejar el video.
Espero que les haya gustado, se haya entendido, les sea de utilidad. Y nos estaremos viendo pronto con un nuevo videito. Chao.